Muy buenas noches, les doy la bienvenida. Hoy tenemos un tema hermoso, hoy tenemos un tema en el cual el Señor nos va a hablar acerca de esas historias que realmente nos impactan, esas historias que se manifiestan en nuestra vida. La palabra de Dios está llena de tantas historias y hay una de ellas tan hermosa que es la historia de Noemí y de Ruth. De pronto estás familiarizado con ellas, de pronto no, pero son historias en las cuales el Señor te puede mostrar cómo todas las transiciones que has pasado por tu vida han tenido un propósito. Y es que la vida está llena de transiciones. Todos nosotros desde que nacemos hemos pasado por una transición. Hemos ido por un camino, nos hemos ido renovando. Y a veces estas transiciones, estos momentos de cambio, estos momentos de impacto llegan a nuestra vida sin avisarnos. Hay unas que llegan cuando nos vamos preparando, pero hay otras que llegan de repente y nos golpean fuerte. Nos impactan y hay transiciones que pueden traer alegría, gozo, un nuevo comienzo, como hay unas que pueden traer dolor. De alguna forma, durante toda nuestra vida hemos ido pasando de transición en transición. Y todas estas transiciones impactan nuestra vida, nuestra forma de vida, como nuestra forma de ser y nuestra forma de ver el mundo. Y las transiciones son básicamente un periodo de tiempo en los cuales nosotros vamos atravesando por un cambio. Van a constituir un proceso de transformación que nos va a llevar de una situación, de un lugar, de un estado, de una circunstancia, de una etapa a otra. Hay un ejemplo muy claro en la naturaleza y es el ejemplo de las mariposas, que representan tanto como la belleza como la transición. Porque las mariposas, para llegar a ser lo que son, pasan por un proceso que es conocido como metamorfosis, y eso le implica una serie de cambios profundos, una serie de transformaciones. Y al igual que las mariposas, nosotros también atravesamos por esas transiciones, por esas transformaciones, ya sean personales, ya sean profesionales, ya sean de salud, ya sean emocionales. Toda transición tiene tres características fundamentales. Una, la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. La siguiente es la adaptación a nuestra circunstancia, y la que viene inmediatamente después es la oportunidad de crecimiento. Cuando nosotros enfrentamos una metamorfosis, no siempre sabemos qué esperar, ni sabemos cómo nos va a afectar. Y normalmente este proceso nos implica ajustarnos a nuevas expectativas, redefinir nuestras metas, y claramente nos permite conocer las nuevas facetas de Dios en nuestra vida y conocernos a nosotros mismos de otra manera. Y toda esta transformación, todas estas transiciones lo podemos observar en la palabra de Dios, en la vida de Noemí y en la vida de Ruth. Porque la historia de estas dos mujeres comienza en una época de hambre, una época de escasez, una época de momentos turbulentos. Y como si fuera poco de todo lo que pasaba alrededor, comienza con una tragedia aún mayor, que es la pérdida de los esposos de ellas. Así que vamos por la palabra, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ilumine, que sea Él el que nos muestre qué nos quiere enseñar en esta noche. Y vamos a leer de la palabra de Ruth. Y en Ruth 1, desde el versículo 1, nos cuenta cómo estaba esa situación, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y dice: en el tiempo en el que Israel era gobernado por caudillos, hubo una época de hambre en toda la región. Entonces, un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelech, se fue a vivir por un tiempo al país de Moab. Con él fueron también su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Quilón.
Todos ellos eran efrateos, es decir, de Belén, de la región de Belén. Llegaron pues a Moab y se quedaron a vivir ahí. Pero sucedió que murió Elimelech, el marido de Noemi, y ella quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con 2 mujeres moabitas y una de ellas se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de unos 10 años murieron también Mahlón y Quilón, o sea, los hijos de ellas. Y Noemí se encontró desamparada, sin hijos y sin marido. Un día Noemí oyó decir que en Moab el Señor se había compadecido de su pueblo y que había puesto fin a la época de hambre. Entonces decidió volver a Judá y, acompañada de sus nueras, salió de donde vivían. Sin duda alguna, Noemí fue una mujer de fe, a quien, a pesar de quedar viuda, a pesar de perder a sus 2 hijos siendo una extranjera y con un corazón dolido, tomó una decisión crucial: regresar a Belén, a su hogar. Y en esta palabra vemos cómo las transiciones pueden estar envueltas en momentos de pérdidas en nuestra vida, en momentos de que es completamente natural sentir dolor, sentir desesperanza, sentir inseguridad. Pero precisamente ahí es donde debemos de recordar que en los momentos de oscuridad todas nuestras decisiones pueden abrir puertas nuevas a comienzos nuevos. Debemos abrazar todas esas circunstancias, todas esas transiciones con un corazón dispuesto y con una mente abierta al cambio. Así como Noemí, podemos optar por regresar a nuestro Belén, a un lugar donde podemos reencontrarnos con Dios y hallar consuelo y esperanza. Pídele al Espíritu Santo en este día que te ilumine qué decisiones puedes tomar hoy para que te lleve a ese lugar de consuelo y de esperanza. Porque vamos a ir a más allá de lo que conocemos. Nos estamos moviendo de pronto a lugares inciertos. Imagínate en ese momento. Imagina que estás en la mitad de 2 caminos que se abren. Una ruta que te lleva a lo conocido, mientras otra que te va a meter a lo incierto. Y Ruth se encontró en un punto decisivo similar. La historia de ella es un gran ejemplo de cómo esas transiciones en la vida nos llevan a evaluar nuestros compromisos y nuestras lealtades, porque sin duda Ruth tenía innumerables razones. ¿Para qué? Para quedarse ahí en Moab. Ahí estaba su familia, ahí estaba su hogar, ahí estaba su lugar seguro, su zona de confort. Sin embargo, ella eligió la ruta incierta al seguir a Noemí, que era una mujer completamente devastada por la pérdida y por el dolor. Vamos a seguir en la palabra. En Ruth 1, desde el versículo 8 dice: pero Noemí les dijo a sus 2 nueras: es mejor que se regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda hallar esposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron: las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: regresen a su pueblo. Hijas mías, no tienen caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que se puedan casar con ustedes, que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías, yo ya estoy vieja para tener marido, y aun cuando abrigara esa esperanza, y esta noche estuviera con un hombre y pudiera volver a tener hijo, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello. Orfa se despidió de su suegra con un beso.
pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Pero Ruth le respondió: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más, y así las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo una gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían: ¿qué esta no es Noemí? Es increíble ver cómo la decisión de Ruth de ir junto con Noemí a una tierra desconocida para ella no fue impulsada por la lógica, fue impulsada por un profundo amor y una lealtad inquebrantable. Es más, Ruth no solo le demostró lealtad a Noemí, sino que también al Dios de Noemí. Y es que en la vida las transiciones pueden estar envueltas de un cruce de caminos entre lo conocido y lo incierto, entre la comodidad y la incomodidad, entre la seguridad y el riesgo. Y estas transiciones nos llevan constantemente a preguntarnos: ¿a quiénes o a qué estamos realmente comprometidos? Es en momentos como estos, cuando las papas queman, cuando las cosas están difíciles, cuando hay un futuro incierto, que nuestras relaciones interpersonales se ponen a prueba. Nuestras verdaderas prioridades y nuestros valores se revelan en medio de esas transiciones. Imagínate Ruth, al dejar atrás a su familia, a su hogar, a su cultura. Ella muestra que su mayor compromiso era con Dios y con Noemí. Su ejemplo nos inspira a todos a meditar en qué decisiones debemos tomar cuando en nuestra vida se presentan alguno de estos cambios significativos que nos afectan. Hazte una pregunta: ¿estás realmente dispuesta a dejar la comodidad por algo más grande? Al igual que Ruth, al tomar decisiones y el camino menos transitado por los demás, nosotros podemos descubrir una fe inquebrantable, como también unas relaciones sólidas de aquellos a quienes le somos fieles. La historia de Ruth nos recuerda que aunque muchas veces las transiciones de la vida sean sumamente desafiantes, sean dolorosas, sean llenas de incertidumbre, también son oportunidades para conocer a Dios de una manera más profunda y demostrar lealtad y compromiso. Porque además de enfrentar el cruce de caminos, podemos aprender, podemos crecer, podemos elegir caminar con un corazón firme y confiado en Dios. Trae a tu mente cuáles son esas áreas de tu vida en las que estás eligiendo la comodidad sobre el crecimiento. ¿Qué relaciones en tu vida están siendo probadas por las transiciones que de pronto estás enfrentando en este momento? ¿Y cómo tú puedes fortalecerlas? Porque va a venir un momento en nuestra vida que vamos a pasar de la incertidumbre a la providencia, donde vamos a ver la mano de Dios. Porque una vez que nosotros tomamos esa decisión difícil y nos encontramos en medio de lo desconocido, vamos a verlo. Mira, Noemí y Ruth
Imagínate estas dos mujeres solas en esa época caminando hasta Belén. Ellas llegaron a Belén, yo me imagino con lo que podían cargar encima, con pocas cosas, sin mucho que esperar. Ambas estaban envueltas en una situación precaria. Una ya era una señora mayor, las dos viudas, sin hijos. Ruth tomó la decisión de seguir caminando con Noemí y llegar e ir a lo desconocido. Dice la palabra de Dios en Ruth 2, que dice: Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Booz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, la moabita, dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le agrade. Anda, hija mía, respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus seguidores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato ya en el cobertizo. Entonces Booz dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas, fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua de los criados que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó y se postró en tierra y exclamó: ¿cómo es que le he caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo solo una extranjera? Ya me han contado, respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo. Cómo dejaste a padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por todo lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Lo importante que es que Ruth no es que llegó a Belén y se quedó ahí, esperando a que las cosas simplemente le cambiaran, a que su situación simplemente mejorara. No, ella salió y comenzó a trabajar en los campos de Booz. Y dice la palabra que él era un hombre generoso, que él era un hombre rico, que él era un hombre muy influyente en el momento. Y como si fuera poco y sin saberlo, él era pariente cercano del esposo de Noemí, el que había fallecido. La diligencia, el esfuerzo y la lealtad de Ruth impresionaron a Booz, por lo que él la trató con mucho respeto y con mucha generosidad. La palabra nos enseña que las transiciones de nuestra vida vienen acompañadas de desafíos que requieren tanto como esfuerzo como determinación. Fíjate que Ruth no esperó a que las circunstancias cambien por sí solas. Ella tomó la iniciativa y trabajó arduamente. Y ahí en el camino encontró la providencia de Dios a través de la vida y el trato de Booz para con ella y con Noemí, su suegra. Esto nos puede enseñar que en nuestras propias transiciones es fundamental
la diligencia como la confianza en que Dios nos va a proveer. En nuestras transiciones nosotros debemos mantener nuestra mente abierta, expectante de todas las oportunidades para poder percibirlas, para poder ver todas esas oportunidades que vamos a tener por delante. Porque la verdad es muy fácil conformarnos, es muy fácil aferrarnos al dolor, es muy fácil quedarnos ahí, ser pasivos. Pero en la vida, para seguir creciendo y para avanzar en los planes de Dios para nuestras vidas, es imprescindible que tomemos una decisión. Es decir, que nos levantemos del piso y fijemos nuestra mirada en Dios. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde vivamos, demos nuestro mejor esfuerzo, al igual que Ruth. No te conformes con la pasividad, al contrario, busca esas nuevas oportunidades, sé diligente y ten en cuenta que es Dios quien te sustenta y quien te provee. Dios siempre está presente en nuestras transiciones, aun cuando tú no lo veas, aun cuando tú no lo sientas, tienes que percibirlo con claridad. Dios te va a proveer y lo vas a ver de diversas formas. Solo mantén tus ojos abiertos y abraza todas esas oportunidades que tú tienes enfrente. Porque en medio de esas transiciones, en medio de esos desafíos de tu vida, vas a ver la bendición de Dios. Pregúntate en qué áreas te están llamando a tomar una acción en este momento, a ser activa, a ser diligente, en lugar de esperar pasivamente a que las circunstancias cambien por sí solas. ¿Cómo tú puedes integrar una confianza activa a la provisión de Dios y al proceso de adaptación, al proceso de crecimiento? Porque déjame decirte, Dios tiene planes para ti. Viene un nuevo capítulo para tu vida. Esas transiciones de la vida son como capítulos de un libro que vamos leyendo. Esos libros cargados de expectativas, de incertidumbres, de emociones encontradas. Hay un alto potencial para el crecimiento. Y así también continúa la historia de Ruth. Es una historia, es un capítulo cargado de fe. Pero es un capítulo también lleno de emociones y de incertidumbres. En el libro de Ruth vamos al capítulo 3 y comienza diciendo así: un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Quiero hacer un paréntesis. Si ella le está diciendo eso en este momento es porque ¿qué? Todavía viven en la calle. Todavía no tienen nada. No está asegurado su mañana. Y Noemí le dice: hey, no sería mejor como que yo te busque para que vos tengas un lugar donde no te falte nada, para que no estés conmigo aguantando, sino que tú puedas tener algo. Además, dice la palabra, ¿acaso vos con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Escucha bien, él va esta noche al campo para separar el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego al lugar donde se limpia el trigo, pero no dejes que él se dé cuenta que estás allí hasta que haya terminado de comer y de beber. Y cuando se vaya a dormir te fijas dónde se acuesta y luego ve y descubre sus pies y acuéstate a su lado. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me digas, respondió Ruth, y bajó allá al lugar donde se limpia el trigo e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre, y luego se fue a dormir detrás del montón del grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boaz se despertó sobresaltado y al darse cuenta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva.
Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera a la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, seas rico o sean pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer de noble carácter. Mira que Ruth, guiada por Noemí, se acerca a vos en busca de protección, en busca de redención. Ya que en aquel entonces para la mujer era muy difícil subsistir sin un esposo, o un familiar, o alguien que se hiciera cargo de ella. Sin embargo, este fue un acto de obediencia, de valentía y de fe. Dice que la palabra que al mudarse a Belén, Ruth no solo enfrentó esa transición física porque se iba volviendo mayor, sino que también tuvo una transición emocional y espiritual. En medio del dolor de su pérdida, ella encontró la forma de avanzar y de confiar en lo nuevo que Dios tenía para ella. La palabra nos muestra que Booz, al observar el carácter y la lealtad de Ruth, no solo la protegió, sino que también le dio una nueva vida y un futuro esperanzador. Déjame decirte que en nuestras vidas las transiciones pueden ser muy abruptas, pueden ser desafiantes. Sin embargo, en cada una de ellas nos va a llevar a confiar en que Dios es el que está en control. Todas estas experiencias nos enseñan a nosotros a depender del Espíritu Santo, a escuchar su voz en medio del caos, en medio de la confusión, en medio del temor. Quiero decirte en esta noche que cada transición en tu vida, sea cual sea, es una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios y descubrir su propósito. Y es que las relaciones entre las personas, las relaciones interpersonales juegan un papel crucial en nuestras transiciones en la vida. Porque así como Ruth tuvo a Noemí para guiarla, nosotros necesitamos a personas que nos apoyen, que nos guíen, porque estas transiciones nos enseñan a ser vulnerables. Por otro lado, esa redención que ella recibió. Esa redención es como el tema central en la historia de estas mujeres, como también en la nuestra. Nosotros somos redimidos después de una transición, porque mediante esas transiciones Dios nos da la oportunidad de creer en Él y ser redimidos, de dejar atrás el pasado, de abrazar un futuro lleno de propósito. Porque la redención, más allá de ser un cambio externo de nuestras circunstancias, es una transformación de nuestro corazón que nos permite ver las circunstancias desde la perspectiva correcta, la cual es desde los ojos de la fe. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe en esta noche a depender más de Él, a escuchar su voz en los momentos de caos, en los momentos de confusión en tu vida, a cultivar esa perspectiva de fe para poder ver tus circunstancias desde los ojos de Dios y permitir que estas circunstancias, estas transiciones sean las que transformen tu corazón y transformen tu vida, porque los planes de Dios van más allá de lo que tú te puedas imaginar. Y esta historia de Noemí y de Ruth tiene un final súper inesperado, porque ella termina casándose con Booz y da a luz a Obed,
quien Obed luego termina siendo el abuelo del rey David. Entonces todo eso que comenzó como pérdida, angustia y dolor, culmina en alegría y en esperanza. Lo leemos en el capítulo 4 de Ruth. Dice: Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese a luz un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y te sustentará en tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomado Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha dado un hijo nacido a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, que fue el padre de David. Imagínate estar en los zapatos de Ruth, una muchacha joven, recién enviudada, enfrentando un futuro incierto, llegando a un lugar que no conocía, un nuevo hogar, una nueva cultura. ¿Cuántos se identifican con esta historia? Que les ha tocado salir por alguna razón y llegar a un lugar donde no saben qué va a pasar. Pero gracias a su obediencia, a su valentía y a su fe, fue llevada a donde ni siquiera ella se hubiera podido imaginar. Dios nos enseña en esta noche que esas circunstancias que nos pasan, esas transiciones por las que pasamos, por más difíciles que sean, Dios siempre tiene un plan que va más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Y es que en verdad hay situaciones que llegan a nuestras vidas que parece que fuera la caos, que parece que no pudieras, de pronto te quedas sin trabajo o te toca mudarte lejos de tu casa, como la mayoría de los que viven en este país. O de pronto estás comenzando una nueva etapa en tu vida después de la ruptura de una relación, de una pérdida. Y es que todo cambio trae consigo miedo, trae ansiedad. Pero déjame decirte que también trae un sinfín de oportunidades para crecer y para transformar nuestros corazones. ¿Te acuerdas de la mariposa de la cual empezamos hablando al principio? Así como ella comienza como una oruga y pasa por un proceso de metamorfosis, y es horrible, hasta que logra convertirse en una criatura libre, en una criatura hermosa, por donde tú mires a una mariposa. Del mismo modo, todas esas transiciones pueden embellecer y purificar nuestro corazón. Vamos a ser honestos, estar en medio de una transición no es fácil, pero nos va a acercar a la versión más auténtica y más hermosa de nosotros mismos. Porque esta misma historia de Ruth también nos conecta a un linaje significativo. Obed, su hijo, fue el abuelo del rey David, y de esa línea nació Jesús. Es increíble cómo Dios puede utilizar nuestras vidas y no siempre vemos el impacto inmediato de nuestras transiciones, de nuestras circunstancias, de nuestros cambios. Pero aún así, déjame decirte que Dios está tejiendo una historia más grande de lo que tú te puedas imaginar.
Reflexiona en esta historia de Ruth y Noemí. Lee la palabra de Dios, lee este libro de Ruth. Piensa en qué legado tú quieres dejar a través de tus propias transiciones, de tus propias decisiones, sabiendo que Dios puede utilizar tu vida de maneras inesperadas. Si de pronto tú estás pasando por una transición, enfrentando un momento difícil o tomando decisiones que definitivamente van a marcar un antes y un después, recuerda de que Dios está contigo y que Él tiene planes de bien. Confía en que su voluntad para tu vida es buena, agradable y perfecta. Porque por más doloroso que sea, permite que cada transición te transforme. Permite que cada transición purifique tu corazón y te prepare para ese futuro asombroso que tiene Dios para tu vida. Así como Noemí y Ruth, tu historia también puede tener un final inesperado, uno que termina en alegría y esperanza, y sobre todo siendo parte de algo mucho más grande, que es el plan de Dios para tu vida. Espíritu Santo de Dios, te pido que llegues en esta noche a cada uno de estos hogares, al corazón de cada una de estas personas que ha escuchado tu palabra. Dale revelación y sobre todo dale fortaleza a cada uno de ellos en estas circunstancias, en estas transiciones por las que están pasando. Bendigo la vida de cada uno de los que escucharon esta palabra el día de hoy. Sé que el Señor está obrando en tu vida. Sé que te está preparando para ese futuro hermoso que tiene para ti. Te bendigo, declaro la palabra de Dios sobre ti. En paz te acostarás y así mismo dormirás, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tengas una excelente noche.